Buenas tardes. Bueno, acá nos acaba de agarrar el vivo, la hora del vivo en pleno tránsito, cerca de las fiestas. Todo el mundo enloquecido. Bueno, tenía que hacerme un estudio médico, se retrasó y nada, acá estamos. No lo quise suspender. Empezamos esta saga eh, del del panorama astrológico quincenal con Rosa Cuestas. Y bueno, así con cara lavada y todos los pelos parados por los nervios de las horas, acá estamos. De eso se trata la vida, de ponerle el cuerpo a lo que nos pasa y de ver el aprendizaje en cada situación, ¿no? En cada propósito. Bueno, sepan disculpar los ruidos. Estamos esperando a Rosa Cuesta. Valen, gracias por acompañarnos. Acá está Rosa, que ya llegó. Los desafíos más grandes son esos, es poder surfear con lo que hay, ¿no? Con lo que se presenta. Yo ya te acepté, Rosa. Ahí entró. Hola, Hola, mi amor, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú qué tal? Espera, voy a mover un poco la cámara. Yo nerviosa porque no llegaba y porque, bueno, cuanto más nerviosa te pones, peor es. Y entonces Exactamente. el tránsito está mortal. Y digo, bueno, era como que todo se atravesaba, y digo, bueno, está listo, soltemos. Por eso te dije, bueno, listo, paro, empiezo el vivo, te doy la entrada, empezás a explicarnos, yo voy para no marear, porque no tengo el aparato que se pone en el auto, así que es para que no quede la cámara mal, la, digamos que la apago la cámara, pero voy a dejar el micrófono para estar conectada contigo, para intervenir, para hablar, lo que sea, mientras que llego a casa, que me faltan unos minutos, tampoco me falta tanto. Lo que pasa, ahora mismo yo no te estoy viendo, no sé si tienes la cámara o no. ¿Tengo? ¿No me Pues estás no te estoy viendo? Wow. ¿Quieres salir y volver a entrar a ver qué pasa? Hago un A ver segundito y vuelvo a si entrar. podemos hacer bien. Ahí está. Buenas tardes, Fabi. Bueno, acá veo los nombres de las páginas, no veo el nombre de las personas, pero muchas gracias a todos por acompañar y por estar, por la paciencia. Ahí vamos a ver si entra de nuevo Rosita. Ahí está. Hola, Noé. Gracias por estar. A ver, No hemos tenido decime que me... suerte. ¿De qué? ¿No? No, pero bueno, no pasa nada. Dios. Bueno, a veces pasa eso de hablar con uno mismo, pero bueno. Bueno, Bueno, muy bien. creo que lo Bueno, tienes Rosa, presente, que es una buena. bienvenida. Le damos inicio a una nueva saga de este cuaderno mágico, El cuaderno astral, sí. el cuaderno astral. Y bueno, contanos de qué se trata. ¿Por qué? A ver, yo sé por qué mi iniciativa, invitarte a hacer algo juntas y por qué esta propuesta. Porque vendría a ser como una puesta a punto cada 15 días de cómo está el clima astrológico y también algo que tiene que ver con cada uno, porque hablabas del intercambio de información para conocer mejor nuestra carta, ¿correcto? Exacto. Lo que vamos a hacer es cada 15 días vamos a hablar un poco de cómo están los astros, si hay algún evento así muy especial. Y después también haremos unas pequeñas clases de astrología. Es decir, dependiendo del tema que trate ese día, pues hablaremos de signos, de planetas, de las casas, y así la gente podrá conocer un poquito más cómo es esto de la astrología y también eh, pues verlo en carta. Entonces iremos haciendo un poco esto. Perfecto, perfecto. Así que bueno, bienvenida una vez más a este espacio, es tu familia, tu casa, Muchas gracias. de corazón, sabes que me encanta compartir contigo, aprendo muchísimo y sobre todo se mueven un montón de cosas
recordarles a las personas, bueno, que nos están viendo y que nos van a ver, que Rosa es astróloga, numeróloga y hace cartas tanto de astrología, de numerología, como la fusión de ambas, ¿no? Y que Sí, realmente tiene muchísimo material, es una gran herramienta, no solamente por lo que uno entienda, que a veces no entiende todo lo que te están explicando, por más que te lo expliquen bien, pero quiero decir, el expertise de uno de repente no es ese y no te da la capacidad de comprender todo, ¿no? Lo que te están diciendo. Pero, sin embargo, igual se mueven cosas en tu vida. Pasan cosas, vienen desafíos diferentes, nuevos, hay toma de decisiones distintas, nada, magia. Y yo también puedo dar testimonio de que estoy usando las florales, o la homeopatía, perdón, que receta Rosa, que en Uruguay ya sé dónde la consigo, dónde se consigue. Así que si alguien quiere atenderse con Rosa, ya puede perfectamente tener la receta de la homeopatía, que ya sé dónde se consigue, dónde te lo preparan especialmente. Mirá que subimos meses para conseguir por acá. sí, Este, y bueno, y estoy viendo cambios. Lo que pasa es que vivimos momentos de muchísimo movimiento, ¿no? Y los sí, desafíos son enormes, son un montón. Y lo que yo siento es que van a venir más. sí. Claro, es Sí, como porque que claro, los movimientos planetarios han sido muy potentes, que solo repasaremos el último programa que hagamos del año, ¿no? El día 30, si no me equivoco, y ahí haremos un repaso ok, y la gente verá un poquito todo lo que se han movido, ¿no? Y hacia dónde vamos, un poquito también. estábamos sacando las cuentas que hace un poquito más de un año que nosotros estamos al aire, juntas, digamos, que empezamos allá por el 4 de diciembre, así que del año pasado. Y bueno, y ahí ese último día el último encuentro del año, vamos a hacer un repasito de como de lo que nos dijiste en aquel momento, ¿no? Y bueno, qué pasó. Y los amigos que nos ven pueden compartir también si están, o sea, si tienen algo para contar, si tienen algo para compartir. Bueno, mi amor, todo tuyo. Yo lo que voy a hacer es, voy a poner, apago la cámara, igual vos no me ves, las personas que nos están viendo van a ver que no está mi imagen, pero yo voy a estar con el micrófono encendido y voy a estar acá, o sea, estoy acá, tratando de llegar a mi casa para estar más tranquilas y tener el resto de la... Porque, ¿qué pasa? No tengo ni siquiera auriculares ni nada, porque ni siquiera me puedo parar en algún lado, hay mucho ruido ambiente y va a ser para molestar el video, en realidad. Así que, bueno, todo tuyo, empezá por donde quieras y el tema era el equinoccio y algo de, Solsticio. perdón, se me fui, me A fui mí también de, me pasa, ¿eh? me Tranquila, fui que a de mí también me pasa. A veces solsticio, claro, me queda así en solsticio, plan, ¿era solsticio o era equinoccio? solsticio, que es el 21, Sí, el domingo, este, sí, exacto, y bueno, y la entrada de Capricornio era, ¿no? exactamente. Bien, perfecto. Así que bueno, todo oídos. Bueno, pues os quería hablar del solsticio porque muchas veces no lo hemos valorado como es, ¿no? Y la importancia que tiene, pero además porque es el último evento, digamos, grande de la astrología de este año, aunque también Neptuno se está poniendo directo, pero bueno, no es algo tan de movimiento. Entonces quería hablaros un poco del solsticio para que se entendiera un poquito más lo que está sucediendo y sobre todo para hacer algo muy importante, que es la diferenciación de Capricornio entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Porque siempre que enseñamos astrología, hablamos mucho de la visión energética que tienen estos signos en el hemisferio norte, pero nos olvidamos mucho del hemisferio sur. Entonces quería ayudar un poquito con esto, ¿no? Entonces, primero de todo os voy a hablar del solsticio. Como muchos ya sabéis, es en realidad un punto, ¿no? Donde la Tierra está en esa elipse que hace alrededor del Sol, ¿no? Y en este momento, en este solsticio, es en el punto que está más alejado del Sol, ¿vale? Y que cambia entre el hemisferio norte y el sur por el grado de inclinación que tiene la Tierra. Los del hemisferio norte estamos en la parte del norte, entonces queda todo
más hacia atrás y no nos llega tanto el sol y tanto el calor, y a vosotros os da de pleno en el hemisferio sur con todo el calor, ¿no? Entonces, es un momento importante porque marca algo muy, muy potente. Por una parte, en los del hemisferio norte, vamos a tener la noche más larga del año. Es decir, que el día es súper, súper corto. Entonces Ajá. es como un punto en el que vamos a hacer ese punto de más fuerte de introspección, ¿no? De meternos hacia adentro, porque recordad que aunque ahora mismo la sociedad está un poco cambiando sus energías, ¿no? Porque hacemos una vida nocturna mucho más activa, ¿no? Y no es como antes, ¿no? Que ya sabéis, lo típico que se ve en las películas, que cuando se iba el sol ponían 4 velas y de enseguida se iban a dormir, ¿no? Pues ahora no, ahora con el tema de la electricidad y todo eso ha cambiado mucho el tema, pero en realidad es una noche en la que nos provoca o nos permite a los del hemisferio norte ir mucho más hacia adentro, ¿no? Hacer esa celebración de la oscuridad, pero no como mucha gente opina de ella, ¿no? De lo oscuro, lo tenebroso, lo malo y tal, sino más bien un punto de, pues, ese recogimiento, ¿no? Ese ir hacia adentro y observar lo que se mueve. Y en el hemisferio sur ocurre totalmente lo contrario, ¿no? Es el punto este en el que es el día más largo del año, ¿no? Y Ajá. entonces provoca que la noche sea súper corta, ¿no? Y se celebra justamente ese punto de máxima luz, ¿no? Y máximo esplendor, ¿no? Entonces, es muy interesante el punto de enfocar este solsticio según en el sitio donde estemos, ¿no? Cambia muchísimo la energía. Entonces, simplemente explicar esto, las diferencias, que ahora lo veremos en Capricornio, porque entonces la parte del hemisferio norte lo va a vivir de una manera y el hemisferio sur lo va a vivir de otra, ¿no? Entonces, yo os digo que el solsticio es muy bonito, aunque no se celebre nada en concreto aquí, sí que en los países del norte, los vikingos, al menos aquí en el hemisferio sur no sé qué hacéis, pero en el hemisferio norte los vikingos, los noruegos, daneses, etcétera, sí que hacen una celebración muy potente sobre este tema porque los vikingos lo hacían y lo han traído hasta ahora, ¿no? Y ellos sí que hacen hogueras y lo celebran muy potente, este punto, pero el resto de los mortales, que yo tenga y que yo sepa, desde mi ignorancia de muchas culturas que no conozco, pero no lo celebramos hasta Navidad y todo eso, ¿no? Entonces sería muy bonito que el día 21 lo tuviéramos, porque generalmente siempre es el 21, que le diéramos mucho más importancia, ¿no? Porque son momentos muy hermosos y de mucha conexión con nosotros, tanto por un lado como por el otro. Entonces sería muy hermoso celebrar este 21 como se merece, ¿no? Y cada uno en su dinámica. Entonces, ¿qué pasa solo en el solsticio? No simplemente tenemos esta diferenciación de horas, ¿vale? De que los del norte estamos en la máxima oscuridad y los del hemisferio sur están en la máxima luz, sino que también entra Capricornio, ¿no? Y aquí es una energía muy, muy potente, ¿vale? Para muchas cosas, que entonces lo vamos a encarar según cada hemisferio. Como he dicho anteriormente, eh, en la astrología, sobre todo los que somos del hemisferio norte, siempre explicamos un poco los signos del zodíaco a través de las estaciones, sobre todo nosotros que en España, por ejemplo, que las tenemos muy marcadas, pues como los grandes iniciadores o los grandes tal, ¿no? Y cada uno tiene su papel. Y para nosotros, por ejemplo, el año astrológico, que para todos es el mismo, pero empieza en el 21 de marzo, porque entra Aries, y para nosotros es el gran iniciador y la gran explosión, para el hemisferio sur no lo es, ¿no? Para nosotros es una gran explosión de energía porque pasamos del invierno a la primavera y ya sabéis que hay un cambio brutal de Claro. energía Y y a pasa nosotros al revés. exactamente. Y en este Entonces, caso había silenciado el micrófono porque hay muchísimo ruido ambiente, un montón, y sigue el tránsito muy congestionado y no quería interferir en el video que después va a quedar grabado, por eso silencié el micrófono, pero te escuchaba atentamente y lo que me venía es que, claro, acá en el hemisferio sur
es justamente el día más largo, ¿no? De Sí, máxima luz, decías vos, y coincide con la época de Navidad para nosotros, exacto. ¿no? Como de la expansión de esa luz, cuando me decías que hay que celebrarlo, como, o sea, como cada uno mejor pueda, ¿no? Tomando conciencia de eso, de esa luz, o de su máxima oscuridad, ¿no? Los que están en el hemisferio norte, que también, por supuesto, tiene que ver con la Navidad y con el nacimiento, ¿no? De Cristo en la cueva. Entonces es como que no importa en qué hemisferio nos encontremos, la astrología y los fenómenos astrológicos nos van dando siempre herramientas útiles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto, porque, a ver, para nosotros es la máxima oscuridad, entonces lo hermoso es ir hacia adentro, ¿no? Siempre el invierno se dice que es como de recogimiento, ¿no? De ir hacia adentro y observar qué cosas están pendientes, ¿no? Como toda la energía del ambiente se para un poco, ¿no? Los árboles como se adormecen, que por eso es bueno podarlos en esa época, porque como adormece un poco todo, parte de los animales y todo eso, y todo el ambiente de oscuridad, de frío, te invita un poco a hacer ese punto de introspección, ¿no? Y de observar cómo estás, ¿no? Y veremos con Capricornio a crear nuevos proyectos a futuro. Sin embargo, vosotros, que para nosotros sería el día de San Juan en junio, ¿vale? Es el máximo día. Entonces es como que os abrís, ¿no? A una época de mucha luz, de mucha actividad y de llenaros de esa comunidad, de esa abertura, esa actividad, ¿no? Todo eso que ya habéis hecho vosotros de planteamientos, de cosas se abre, ¿no? Y entonces, claro, es el problema que toda esta parte de esas celebraciones, ¿no? Y ese punto de inflexión la hemos dejado un poco atrás. Como he dicho, en algunos países sí, sobre todo, por ejemplo, como he dicho, Noruega, Finlandia, todos ellos sí que hacen, sé que tienen unas fiestas muy dedicadas al 21, pero por ejemplo aquí no. Y sería hermoso, ¿no? Porque sería como un punto de crear ese punto de que podéis incluso hacer algún tipo de altar o alguna cosita que podáis hacer un ejercicio, ¿no? De esa, para los que estáis en el hemisferio norte, pues el tema de hacer como una especie de introspección, de meditación, de ver, ¿no? Y hacer una intención de quiero que esta época sea justamente para eso, para poder hacer una introspección, para poder ver, para poder ir a futuro, ¿no? Y hacer unas buenas bases. Y para los que estéis en el hemisferio sur, al contrario, ¿no? Pedir que os dé mucha luz, mucha fuerza para salir, ¿no? Y hacer todo eso que ya os habéis planteado vosotros en invierno, poder llevarlo a cabo, ¿no? Y daros esa energía. Entonces sería un día muy bonito para celebrar todo eso, ¿no? Y hacer un poquito toda esta cosa de la luz y la oscuridad, ¿no? Hacer hogueras o cositas que provoquen ese punto de que en realidad es lo mismo, ¿eh? Si nos fijamos, porque es como buscar la luz. Lo que pasa es que los del hemisferio norte lo buscaremos desde dentro, ¿no? O sea, buscaremos en nuestro interior esa luz y esa información. Y desde el hemisferio sur estáis hacia afuera, que es un ciclo, ¿no? Que se va dando. Entonces es lo hermoso de generar este punto, este juego, ¿no? Entonces, Claro, es un juego, decías, es un juego, me perdí yo una partecita, porque hubo acá unos bocinazos, y como digo, no tengo auriculares, pero sí, claro, porque eso, te escuché lo del altarcito, en cada lugar donde está y según la energía que le toque, ¿no? entonces, en realidad, si nos fijamos en la raíz, es un poco lo mismo, porque es buscar la luz. Lo que pasa que en la época de invierno es buscarla desde dentro, ¿no? Ir hacia adentro para encontrar esa verdad. Y en verano es más ir hacia afuera, ¿no? Para ya experimentarla, digamos, ¿no? Abrirnos al mundo y experimentarla hacia afuera. Entonces es como un ciclo muy hermoso que sería lo mismo que un día. Si nos fijamos, la mañana sería la primavera, ¿no? Hacia el mediodía, tarde sería el verano,
hacia la tarde-noche sería el otoño y ya la noche sería el invierno, ¿no? Porque al día es como que te levantas y emerges con esa energía para ir a hacer la actividad. La máxima esplendor de energía será al mediodía hacia la tarde y después ya cuando llegan sobre todo en la época esta más de invierno y tal, ¿no? Pero cuando ya llegan las 7, las 8 es como que ya te empieza a recogerte, ¿no? Que es el Claro. otoño. Pues las estaciones sería lo mismo, ¿no? Claro, aquí están las excepciones de los países que no tienen estaciones. Ahí ya es un juego que lo he hablado con gente de Costa Rica y tal, que ahí el juego ya entra en observar qué estación te toca, ¿no? Porque ellos diferencian entre estación de lluvias y de luz. Entonces ahí sí que tendrían que, porque tienen una temperatura un poco más estable y un poco más, no se diferencia tanto las Más estaciones. seguro, más como homogéneo, como que no hay tan marcado las estaciones. Exacto. Entonces ellos el juego este sería más el punto de coger y ver qué diferencia hay, ¿no? Si hay época de lluvia, pues yo también entiendo que es una época más de introspección también, porque ya que no, con lluvia tampoco sabes tanto, ¿no? Entonces ahí sí que podrían, dentro de que ellos no tienen diferencias de temperatura tan grandes como nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, si no recuerdo mal, y a lo mejor lo digo mal, pero si no recuerdo mal, Costa Rica está entre 15 grados y 25 o así. Claro, nosotros, por ejemplo, en España podemos ir desde los 30 y pico grados de máxima en verano, llegando en algunos puntos hasta 40 y de mínima podemos estar a 0 grados. Entonces, la amplitud de temperatura y de sol y de luz y de todo es mucho más grande. Sin embargo, ellos los horarios lo tienen más establecido, ¿no? Y tienen siempre más o menos la mismo sol, la cantidad de luz y la misma temperatura. Entonces ellos lo que pueden jugar más para notar estos cambios energéticos son más las épocas de lluvia, ¿no? Y ver cuándo es lluvia, cuándo no es lluvia, qué signos tocan en la época de lluvia y entonces así poder ver qué movimiento energético hay. Ok, Entonces, ¿qué pasa a Capricornio? Os explico un poquito Capricornio. claro. Capricornio para mí es el gran materializador de la carta. ¿Por qué? Por varias cosas. Una, porque es de tierra. Y los signos de tierra, que los signos de tierra para la gente que sepa quién es Virgo, Capricornio y Tauro. Entonces los de tierra son los que son especialistas en mover toda la materia, en trabajarla, en crear en ella, ¿no? Y en organizarla. Virgo también, perdón, que me lo dejó. Y Virgo. Entonces, ¿qué ocurre? No, La cuestión... lo nombraste, Virgo. Ah, nombre, vale, perdón. Pues esos son estos tres. Tauro, Virgo y Capricornio. Entonces, ¿qué ocurre? Que son los grandes expertos. Pero ¿qué le pasa a Capricornio? Que su planeta regente, ¿no? Porque siempre tenéis que tener en cuenta que cada signo está regido por un planeta, es Saturno. Y Saturno es aquel planeta que rige el primer chakra, es decir, la energía que nos mantiene más presentes en la materia, que nos hace estar bien presentes aquí y nos hace poder experimentarla, poder vivirla, porque nos mantiene aquí anclados. Entonces, ¿qué ocurre? Que se junta, que es de tierra más Saturno, entonces es el gran materializador porque es el que está más presente aquí en la materia y el que organiza más y el que hace más cosas. Entonces, Capricornio, ¿qué tiene? Además, su energía es cardinal. Os recuerdo que los signos pueden ser cardinales, fijos o mutables, que para los que tenemos estaciones son justamente las tres épocas de la estación. Los cardinales son los que inician la estación, ¿vale? Que sería para invierno Capricornio, para primavera Aries, para verano Cáncer y para otoño Libra. Los fijos, que son los que están en medio y mantienen la estación, que para invierno es Acuario, para primavera es Tauro, para verano es Leo y para otoño es Escorpio. Y los Sí, mutables, para esa referencia que estás dando es para el hemisferio norte, porque acá es al revés, sí, exacto. estaciones. Para el hemisferio sur sería al revés. Pero Ah, la energía es la misma. Los sí, cardinales son los que inician. Los que mantienen son los fijos, los de en medio. Y los que mutan, los mutables, son los que están al final de la estación. Para nosotros Piscis sería en invierno, para vosotros sería en verano y así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Capricornio es el cardinal, es el que inicia algo. Entonces son grandes iniciadores, pero en la materia, con estructuras, con metas muy largas,
aguantan mucho físicamente, ¿vale? Entonces, aquí hasta el 21 no inicia, pero desde aquí ya os felicito a los Capricornio, que es vuestra época. Entonces, ¿qué es un Capricornio? Capricornio es aquel signo que lo que tiene es, como hemos dicho, es gran iniciador, ¿no? El que se pone metas, ¿vale? Y el gran materializador de la carta, es decir, que coge y se pone la meta. Es decir, quiero conseguir esto. Y no para hasta que no lo consigue. Se pone ahí, pam, 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 pam. Además es muy constante. Si queréis si queréis que os lleve a buen puerto una empresa o algún tipo de cosa, Un cogeros un Capricornio. Capricornio. Un Capricornio. Sí, porque encima no necesitan tener beneficios ya. Es decir, no es en plan, hago esto y necesito que en cada submeta, por decirlo de algún modo, en cada escalón de mi proyección o de mi futuro, tenga que conseguir un beneficio, sino que van trabajando teniendo siempre presente la meta final, ¿no? Y lo que van a conseguir al final. Entonces son incansables. Y yo siempre digo que son físicamente los más fuertes de la carta. Y es verdad. Yo cuando tenía consulta física, cuando venían los más destrozados eran los Capricornio, porque aguantan muchísimo físicamente. No quiere decir que tengan que ser grandes, y súper fuertes, sino simplemente el aguantar. La energía aguantan muchísimo los Capricornio. Entonces tienen ese punto, son grandes materializadores. Pero ¿qué ocurre? Que puede pasar varias cosas. Una, que se anclen demasiado en lo que llevan haciendo siempre, porque Capricornio tiene la idea esa de la parte más saturnina, que es, si algo ha funcionado, ¿para qué cambiarlo? Repetirlo. Entonces, sí, repiten patrón, porque como ya les funciona, ¿para qué hacer grandes cambios, no? Y entonces se mantienen un poco ahí. Entonces pueden ser un poco cabezones, cabezotas en el sentido de cambiar y crear otras ideas diferentes en el sentido de grandes revoluciones. ¿Qué sé? Dime, cariño. No, nada, le dije que haces a uno que me pasó mal. Porque me olvidé que tenía el teléfono, el micro sin silencio. Claro. Sí. Me correspondía a mí pasar y nada, por suerte lo vi a tiempo y no pasó nada, pero menos mal que no dije una palabrota, solo le dije, ¿qué haces? Bueno, listo. Estoy a Decimos 5 minutos de mi casa, así que silencio el micrófono antes que diga un disparate y te dejo seguir hablando. ok. El tráfico saca lo peor de todos nosotros. Y entonces, entonces Capricornio tiene ese punto. Alguien ha dicho que también es ascendente. Y sí, también ascendente Capricornio tiene mucho eso. Pero no les va, la diferencia para que lo entendáis entre el ascendente y el sol es aquella persona, aquella esencia que lo hace desde dentro. Es decir, yo tomo las decisiones desde ahí, ¿vale? Pero el ascendente es simplemente cómo se mueve en la materia. Entonces, un ascendente Capricornio puede ser una persona que sea muy trabajadora, pero no es su meta interna, no va a ser lo que es. Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo mío. Yo soy una persona que soy Libra, ascendente Géminis. Entonces, yo siempre voy a tratar las cosas con equilibrio, con empatía, si no es que me tuerzo, ¿no? Pero es empatía, equilibrio, y siempre mi energía va hacia ahí. Y Si siempre no te va, corre el tráfico, Rosa. Sí. exacto. Si no me pillan en el coche, ¿no? Se cruza alguien en medio, yo soy muy de empatía, equilibrio. Porque ya digo, el tráfico saca la peor parte de todos los signos del zodiaco. Aquí no se libra ni el tato, ¿no? Entonces, el tema es que yo siempre voy a hacer así, pero yo soy ascendente Géminis, entonces, ¿cómo lo voy a expresar hacia afuera? Explicando, hablando, porque Géminis es el gran maestro, no maestro de grandes enseñanzas, sino de explicar, de enseñar a la gente, ¿no? De transmitir la información. Entonces, ese es mi juego, es mi esencia, ¿cuál es? El que todo esté en equilibrio, en buscar siempre el equilibrio, la empatía, todo este punto, pero mi expresión hacia afuera es explicando, ¿no? Por esto es igual.
La gente que es Capricornio ya es así interiormente. Pero los que son ascendente Capricornio simplemente es la energía que mueven. No lo van a decidir, sino simplemente actúan de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con Capricornio? Pues es eso, el gran materializador de la carta. Muy austero también. El problema es eso del exceso de materializador, que entonces solo se fija en la meta y está ahí, pin, 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 pin. Entonces, puede perder mucho el tema de las conexiones sociales, con la familia, con las amistades. A veces se pierden en su meta y no paran, ¿no? Y yo he tenido algún ejemplo de ello, ¿no? De gente que a lo mejor tenía que hacer un proyecto y tenía tiempo para hacerlo y a lo mejor se encerra un mes en su casa casi sin salir para acabar ya el proyecto y tenerlo hecho, ¿no? Entonces, son muy ese punto. Siempre que hacen bromas en puntos de estos ¿sabéis? Esos humoristas que hablan de astrología, hacen humor con astrología, ¿no? Hay un chico argentino, no me acuerdo cómo se llama, creo que Fede, pero no me acuerdo ahora. Y, y a Capricornio siempre los ponen como negociantes, ¿no? Siempre que van a un sitio ven un negocio, ¿no? Y son muy así, muy materialistas y tal, pero no porque sean en plan rácanos y un poco así, sino porque tienen mucha proyección de esto. Pero claro, todo esto tenemos que verlo que no va a ser igual un Capricornio en el hemisferio norte que un Capricornio en el hemisferio sur, porque las energías cambian muchísimo. Y aquí nos podríamos hacer más pinceladas, ¿no? Y hablaríamos de cada país y tal, pero vamos a hacerlo un poco por hemisferios. En el hemisferio norte un Capricornio va a ser distinto porque entra en una época fría y el clima hace muchísimo en la actitud. Entonces los Capricornios del hemisferio norte son más esas personas que son más reservadas, ¿no? Ese punto de proyectos a largo plazo se hace más desde un punto más de introspección, de verlo bien, ¿no? De que son más como más observadores, más de estudiosos, ¿no? De cómo vamos a hacer ese proyecto, cómo lo vamos a plantear y mucho la mirada esa de meta del futuro, ¿vale? Entonces son como más introspectivos, desde fuera pueden parecer un poco más fríos, porque sí que es cierto que guardan un poco de distanciamiento emocional, sobre todo porque muchas veces creen que no se merecen que les quieran, ¿vale? Tienen ese sentimiento. Y además tienen el punto ese de que piensan mucho en esos fines, entonces se vuelven un poco más apartados emocionalmente. No quiere decir que no tengan emociones, ¿eh? No vamos a decir aquí que son como témpanos de hielo, pero, pero guardan un poco más la distancia emocional. Y entonces tiene ese punto más de reserva. Es decir, que un Capricornio en el hemisferio norte son esa gente que plantean más a futuro esas metas, las piensan más, son más esa parte saturnina, más en potencia, ¿no? Entonces también van a tener un punto de que desde fuera pueden parecer un poco más fríos, más distantes, ¿vale? Sin embargo, en el hemisferio sur cambia muchísimo la historia, porque claro, hay que entender que allí empieza el verano. Entonces ese Claro. Capricornio, claro, que ajeno el clima hace muchísimo, ¿no? Entonces, aunque van a seguir siendo Capricornio y se van a poner metas, en el hemisferio sur va a ser distinto, porque el calor les va a hacer que sean más sociables, salgan un poco más hacia afuera, ¿no? Y Claro. esos proyectos, perdona, dime, cariño. No, eso, que claro, que, que es distinto justamente lo que estás diciendo, que tiene que ver con el hemisferio que estén por las características de cada uno. Te sigo lo que estás diciendo. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que los Capricornios del hemisferio sur son un poco más sociables que los del norte porque el clima es distinto y ya te atrae con más luz, con mejor clima, a salir más hacia afuera, ¿no? Entonces, los proyectos que hagan, que también van a hacer proyectos y también van a mirar al futuro, pero son más activos porque los llevan más a la práctica, ¿vale? Entonces, como que les empuja esa energía, perdón, que se me está acabando la batería y no lo tenía pensado y estoy cogiendo cargador. Entonces, el tema está que la energía les activa y les lleva más a la práctica, ¿no? A ser más, a no pensarlo tanto, a no fijar las ideas tan a lo lejos, sino más proactivas, más hacia adelante. Y entonces tienen un carácter como más jovial, más abierto dentro de su Capricornio, ¿no? Van a ser más sociables. Y también van a disfrutar mucho más de los resultados que les den esos proyectos, ¿vale? Aquí a lo mejor lo piensan más y van más piano, piano,
y en el hemisferio sur van a ir un poco más activos, más a, llegar a disfrutar de esas metas, ¿no? Y a ser más sociales, más abiertos. Entonces, claro, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Que las energías de los signos es súper importante en la zona en la que estamos, porque no se van a comportar todos por igual. Y entonces, aquí hablamos de hemisferio sur y del norte, los que estáis como os he dicho antes, en zonas que no hay las estaciones tan marcadas, entonces ahí tenéis que mirar un poco lo del tema de las lluvias. Porque si justamente cuando llega el Capricornio son épocas de lluvias, pues también que tenéis que observar que entonces ese Capricornio va a ser más como el hemisferio norte que no como el hemisferio sur, ¿no? Porque va a estar, las lluvias restringen un poco más la actividad, ¿no? Hay más humedad en el ambiente, como que no te da tanto por salir, y entonces también va a ser un poco más como nuestro Capricornio. No sé si quieres comentar algo, Marilyn. Pues yo continúo, Sí, acabo de llegar. Sí, sí, ¿vale? acá acabo de llegar. Claro que del hemisferio, digamos, y el hemisferio norte es como más para adentro. Sí. Bueno, al ser los signos de tierra, como que, para que se aprenda la cámara, como que, de no, algunos, los que ya me conocen, signo de tierra, ahí está, signo de Virgo, con 6 planetas en Virgo. Sí. Bueno, volví. No me siento culpable que te dejé mirando el fondo azul, porque el fondo negro con mi perfil, porque no me veía así, de todas formas. A No. los amigos, y los amigos te veían a vos, los hermanos que nos están mirando te veían a vos, así que no los dejé solos tampoco. Bueno, listo. Llegué sana y salva, así que genial. Una etapa superada. Desafío superado. Entonces, claro que los de tierra como que no son tan para afuera, ¿no? Y los del hemisferio norte entonces son como más todavía, más para adentro. En este caso sí, porque claro, se junta varias cosas. Una, el clima, pero además es una época que es muy saturnina, porque tanto Capricornio como después vendrá Acuario, Acuario también es saturnino, entonces es como unas etapas muy de ese Saturno que es más austero, más de poner límites, más de controlar, porque también es mucho del miedo, nos invita un poco a eso, ¿no? A llevar a ese punto más de control y más de observación y más de poner más las ideas solamente y ya nos activaremos después con Aries, con otros signos, ¿no? Que nos llevarán con el calor a llevar todo ese pensamiento a la práctica. En vuestro caso tenéis que observar qué pasa en el invierno. En vuestra época, en vuestra etapa es Cáncer, Leo y Virgo, ¿no? Entonces tenéis que ver qué os entregan esas energías, ¿no? De pensamiento, porque es vuestra época de frío también os vais a encerrar más en vosotros mismos. Entonces, Cáncer, que es la parte más de la familia, del hogar, de la nutrición, si lo lleváis más al cierre, ¿no? Al interior, porque es invierno, pues tenéis que ver más que os intentáis rodear y quedaros más encerraditos y más, ¿no? En ese ámbito familiar, ¿no? Pero también es iniciador, entonces también, ¿qué os lleva a las ideas de Cáncer, de Leo y de Virgo en invierno, que es como más el cocer a fuego lento, ¿no? ¿Qué práctica va a llevar después en verano? ¿No? Porque es lo que a vosotros os da esa base. Nosotros hacemos más la introspección y damos más ideas con Capricornio, Acuario y, y Piscis, ¿no? Entonces esto es lo interesante, ¿no? Porque también nos diferenciamos en los hemisferio norte del hemisferio sur. Y es por estas cosas, porque la base que se da en cada estación no es la misma, ¿no? No es lo mismo tener una base introspectiva de energías saturninas y jupiterianas en las que nos dan las ideas de proyectos y de ideas y de piano, como digo yo, que Saturno es muy de eso, y muy de estar presentes, que la vuestra que es más emociones, la esencia pura, ¿no? Es muy bonito también en vuestro caso porque Cáncer es la emocionalidad pura, ¿vale? Es el tercer ojo.
Entonces es una conexión muy profunda con vuestras emociones, una conexión muy profunda con vuestra esencia, porque es Leo, y Leo es el del Sol, y después Virgo, que es el Mercurio. Entonces, en vuestro caso, la parte del invierno, que es la parte de como de procesar, como de ir hacia adentro y tal, es la conexión con las emociones, la conexión con la esencia pura y la conexión con las ideas y la mente, ¿no? Y la voz. Entonces, ¿qué os da en esa base para que después en verano, que está Capricornio y tal, os lleve a la práctica, ¿no? Y ese es un trabajo muy hermoso de observación, ¿no? Para entender un poco más por qué tenemos diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio sur también. Claro, claro. Está buenísimo. Entonces, a ver a quiénes tenemos por acá. No sé si... ¿Te parece que a vos te gusta ser didáctico si hay alguien que quiera saber su signo y en qué hemisferio se encuentra? Sí. Si A alguien ver, quiere preguntar. que estamos bien de tiempo. A ver a quién tenemos. De mientras, hago mucho esta diferencia hemisferio sur y hemisferio norte porque cambia mucho la idea, ¿no? Y entonces ayuda mucho a entender más estas diferencias culturales, esta diferencia de visión, ¿no? Porque se cuecen otras cosas distintas, ¿no? Y entonces a la práctica se llevan cosas distintas, ¿no? Es más como qué llevamos a la práctica y de qué manera, ¿no? Porque cuando el verano es como más, vamos más hacia allí, ¿no? Y es muy interesante esto. Y mientras alguien pregunta, si al final pregunta alguien, deciros que Capricornio, Tenemos a Noel que es de Libra, en el hemisferio sur. el 27 de octubre, no Y sé cuál es su nombre, Claudia. Claudia es Escorpio, entonces es una energía de Marte, ¿vale? Entonces, también Claudia dime, está en dime. si no me equivoco, es de Argentina, Claudia. Corregime, Claudia, si me equivoco, me parece que sos de Argentina. Creo que sí. Sí, ahí está, hemisferio sur también. A ver, Libra, tenéis que tener en cuenta que cambia muchísimo la energía, ¿no? Escorpio siempre va a ser un signo que es fijo. Entonces, voy a un momento a Escorpio antes de Libra. Escorpio es un Ahí. signo fijo. Entonces, un signo fijo quiere decir que mantiene, que es más de mantener, ¿vale? Y viene de Marte, o sea que es el guerrero. Lo que pasa es que se diferencian Aries de Marte, porque Aries yo siempre digo que es el de mecha corta, es decir, es el que enseguida sale y guerrea en el mundo y tal, ¿no? Porque tiene ese punto de que es de fuego, es decir, fuego es la acción, ¿vale? Que estos son Aries, Leo y Sagitario, ¿vale? Entonces son los que salen ahí con la acción, con la fuerza. Y claro, entre que son de fuego y encima es guerrero, pues imagínate, ¿no? Son los de fuera. Pero Scorpio es todo lo contrario. Es el guerrero por dentro. Una, porque no es el emocional, es de agua. Entonces tiene las emociones. Es fijo, mantiene las cosas. Y encima tiene otro planeta porque hay tres signos que tienen dos planetas. Porque después hay que pensar que están los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Y tiene a Plutón ahí. O sea que Escorpio va con dos planetas que es el dios de la guerra y el dios del inframundo. O sea, imagínate que acompañadísimo va, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy el guerrero que lucha contra el inframundo, contra los demonios, son los que no se fían, los que no acá ven mucho la parte psicópata y la parte oscura de la gente. Entonces, ¿qué se diferenciará entre uno y el otro, de hemisferio norte y hemisferio sur? Pues para nosotros es el otoño. Entonces va hacia un punto, el otoño siempre nos lleva a ese punto caminar hacia la introspección, ¿no? Es como el atardecer hacia la noche, es el que nos lleva hacia el invierno. Entonces, Escorpio es más el punto de ir hacia adentro para observar esos demonios y los ver desde dentro, ¿no? En vuestro caso es la primavera, así que está en el punto en el que como que está surgiendo la luz. Así que seguramente los escorpios del hemisferio sur son los que sacan hacia afuera esa parte más luchadora y buscan fuera de sí, no tanto desde dentro,
van hacia afuera a luchar contra esos demonios, ¿no? Y los miran y los identifican, ¿no? No va a ser tanto desde dentro, desde un sentimiento, sino más hacia afuera. Entonces es un punto más de eso, de sacar toda esa energía. Y los Libra, es también es un tema muy interesante, porque siempre hemos dicho que el gran iniciador de la carta es Aries, porque es el que inicia el año astrológico, ¿vale? Porque el año astrológico siempre empieza el 21 de marzo, aproximadamente. El 21 de marzo, para nosotros es el inicio de la primavera. Entonces ya sabéis que cuando llega la primavera es un boom de luz, de energía, las plantas crecen de una manera brutal, ¿no? Que yo tengo árboles aquí enfrente de casa y tú miras el árbol y a cabo de 5 días está lleno de hojas y tú quedas alucinado de la fuerza que tiene. Pero claro, eso es para nosotros. Para vosotros es Libra, el gran iniciador de la carta, ¿no? Es cuando llega la primavera. Entonces, Ah, claro, sí, claro, y Libra sí que es un gran iniciador, pero es desde la mente. No es desde el fuego de Aries que tira y tiene esa fuerza, sino es mental, es de ideas. Así que en vuestro caso, ese Libra lo que va a provocar es crear muchas ideas novedosas, ¿no? Novedosas en el sentido de que es un gran iniciador, o sea que va, seguramente para vosotros que es el mes de finales de marzo, principios de abril, es una época de mucha creación, ¿no? De cosas, pero sobre todo desde la mente, lluvia de ideas, de imaginación, de tirar hacia adelante cosas, ¿no? Y mucho equilibrio, ¿no? Y en búsqueda de mucho equilibrio. En nuestro caso, como ya empezamos el otoño y tiramos hacia ese punto más de retiro, es un equilibrio más buscado desde dentro, pero desde fuera vosotros tenéis que explotarlo hacia afuera, ¿no? Hacia equilibrar las cosas externamente, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el presidente de Argentina es Libra, ¿no? Porque tiene el ese punto presidente, más activo. el presidente argentino es Libra. Wow. Sí, sí. Sí, ahora los Libras estamos muy mal vistos porque, porque el presidente de Rusia, el de Israel y el de Argentina son Libra los tres. Wow. Cartón Entonces, lleno. ahora la gente está ahí a full con los Libras. Que ves los Libras, que vea cómo son los Libras. Mala prensa para los Libra. Y ahora sí. Porque Libra sí que tiene un. Libra tiene un punto que es muy mágico porque es muy empático. Y es verdad que mira mucho por el otro. Siempre mira mucho el equilibrio por el otro, ¿no? Es decir, no está solamente bien, quiere estar bien él, sino que esté bien el otro, ¿no? Entonces siempre somos un signo que muchas veces nos llaman falsos, y no es que seamos falsos, es que somos muy adaptativos. Es decir, no nos cerramos a nos cerramos a muy pocas cosas, porque siempre nos dicen, nos proponen algo, venga así, venga así, venga así, porque somos muy así, ¿no? Nos mimetizamos muy bien y pensamos mucho en el bien del otro. Pero también hay que tener en cuenta que somos los grandes equilibradores de la carta. Siempre buscamos el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que buscamos el equilibrio nos podemos ir un poco a la dictadura. No hay que olvidar que los polos opuestos al final se tocan. Y el polo opuesto de Libra es Aries. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos al extremo Libra, nos podemos ver un poco dictadores. Porque ya tocamos la parte de Aries. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando vemos que hay mucho desequilibrio, nos podemos volver dictadores. Y por eso los que son gobernantes así librianos a veces se pueden volver muy drásticos, ¿no? Porque sí que buscan el bien, pero muchas veces lo quieren imponer, ¿no? Porque creen que los demás no ven ese equilibrio y lo están como destruyendo, ¿no? Entonces Libia está en plan, ¿los queréis equilibrar? ¿No? Entonces al final llega un punto que se vuelve dictador. Toca ya la parte de Aries y se vuelve dictador, ¿no? Entonces ahí está el punto, es que Libra también tiene puede tocar ese punto, Y ¿no? Y es muy gracioso. también tuvo lo suyo. Claro. Líderes natos, dice Noel. De los Libras, Sí, supongo que está hablando.
Supongo que sí. A ver, el punto de Libra, el truco, por decirlo de Libra, es que es muy, o sea, por ejemplo, los grandes embajadores o los grandes, sobre todo los que están en, ahora me sale el nombre, pero los que están en otros países representando al suyo, ¿son los embajadores? No, ¿o sí? Sí, los embajadores. Son muy diplomáticos. Entonces, Libra tiene un punto, que es el punto ese venusino, de querer siempre que esté todo en equilibrio, pero siempre todo muy empático, muy diplomático. Entonces, muchas veces, con buenas palabras, consigue llevar a la gente a su terreno, o al menos él ve que es el equilibrio, ¿no? Encima, no se posiciona. Lo bueno que tiene Libra, y a veces malo porque a la gente no le gusta, pero es que no se posiciona porque sea un familiar o sea una persona le caiga bien, sino por el punto de yo estoy viendo una escena y tú estás diciendo A y tú estás diciendo B, pero es que tú tienes razón, una parte de razón por esa A y tú tienes parte de razón por esa B. Entonces intenta que los dos se entiendan porque los dos están diciendo algo bueno, ¿no? Claro. Y se intentan entender, intenta que se entiendan entre ellos. Entonces con la diplomacia intentan que se entiendan y que se de eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenemos la fama de falsos, pero es que no nos entienden. Yo siempre digo, no, a los Libra no nos entienden. No es que seamos falsos, es que queremos el bien, en realidad queremos el bien común y entonces lo que hacemos es, con buenas palabras, con buenos mensajes, vamos un poco moviendo a la gente para llevarlo a buen puerto, ¿no? Y ese es el punto de líder, porque es capaz de Sería, hacer eso. claro, pero sería el políticamente correcto, digamos. Exactamente. Pero lo Aunque consigue, o sea, conozco consigue llevar algunos, a la gente al puerto. conozco algunos de Libra que, por no nombrar a nadie, que a veces no les sale mucho eso. Pero está, ponele. No vamos a entrar en polémica. Tenemos Lili que nos está acompañando también, también es de Libra, así que bueno, viste que siempre se da que son todos de un signo. Bueno, hoy hay bastante de Libras por acá, parece acompañándonos, así que bueno, me quedé pensando en la mala prensa para Libra. Bueno, porque tenemos ese Tremendo, punto. Claro, tremendo. pensad que los extremos todos son malos. Todos son malos. Entonces, Libra tiene ese punto, yo no voy a negar, porque yo también he caído en eso, ¿no? Que es como se desequilibre mucho la cosa, o una de dos, o Libra desaparece, ¿vale? O sea, suelta y dice, ahí os quedáis, y yo me voy, y desaparece, y tiene ese punto. O si se quedas en plan, que paréis ya, ¿no? Es en plan, se pone en modo dictador y es en plan, que no, que estáis destruyendo esto porque estáis destruyendo todo el equilibrio, lo estáis haciendo fatal, ¿no? Y entonces se pone en modo dictador, en plan, hacer lo que yo os digo. Claro, acá Y Gaby, sí, dime, Gaby dime, dice perdona. que Tauro también está presente. Ah, bueno, vale. Me lo había Gaby, tomado como que Tauro también es un poco así. ah, Tauro es el otro venusino. Libra y Tauro comparten planeta y los dos tienen ese punto. Lo que pasa que Tauro, como es de tierra, lo que hace es todo ese punto de la belleza y de lo lleva en la materia. Entonces él se ocupa más de la parte del gozo, ¿vale? Porque los venusinos son muy de disfrutar, de gozar de la experiencia. Pero Libra lo hace más de la forma intelectual porque es de aire, pero Tauro es más de tierra. Y entonces siempre tiene la fama, y dicho por ellos mismos, que Tauro tiene el punto de que le gusta mucho disfrutar. Entonces tú le dices a Tauro, ¿qué es lo más, que más te gusta? Y te dirán, comer y dormir. Siempre, sí. siempre te van a decir eso porque les gusta mucho disfrutar de la materia, pero ellos son más de embellecer la materia, son muy de la naturaleza, el cuerpo físico, ¿no? Y De entonces son mucho de trabajar la esa casa, parte. los detalles, sí. Tauro vive moviendo las cosas del lugar, sí, sí, Exacto. Y entonces cambiando. muy ese punto de embellecer la naturaleza o la materia, ¿no? Y mucho de disfrutar aquí. Libra es más intelectual, entonces disfruta más con la belleza abstracta. Saber algo y sacarle él mismo la belleza, ¿no? Más abstracta, más ideas, más mente, ¿no? Más desde la conversación también, porque como es de aire, pues también esa belleza, ¿no? En lo que son el tema de esto que usan los reyes y reinas, ¿no? Que tienes un protocolo y todo eso es muy de Libra. La educación, los protocolos y todo eso es muy de Libra. Hay que tener en cuenta una cosa también que es muy interesante, por si a alguien le interesa.
esto me ha venido ahora. Los signos desde Aries hasta Virgo se llaman signos individuales, porque el trabajo que hacen y lo que aportan en la sociedad es una energía más individual, ¿no? De cómo lucho, cómo me comunico, cómo nutro a la familia, como tal. Pero a partir de Libra es más sociales, son sociales, desde Libra hasta Piscis, porque lo que tratan ellos de temas, el trabajo que hacen ellos y entregan, ¿no?, toda su experiencia y toda su sabiduría hacia afuera, es sobre el tema social. Libra se ocupa de la educación, de los buenos modos, de los modales, de la empatía, del pensar en el otro y todo eso. Y a partir de ahí todos los signos se ocupan más de temas sociales. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, claro. Más, digamos, desde el uno hasta Virgo y después Exacto, más para el entorno, para exacto. el colectivo. Exacto. Que no quiere decir que los demás no se ocupen, no se preocupen por los demás, pero lo que ellos remueven o la energía que trabajan y que dan después a la sociedad ese resultado son más de uno propio. Y a partir de Libra no. Entonces Libra es muy, pues ese punto, ¿no? Más del tema, pues se dedica más a eso, a ese punto de los buenos modales, de los buenos comportamientos y todas esas cosas, ¿no? Más finos los Libra. Perfecto. Bueno, entonces, Sí que digamos, nos hemos ido. a ver Volvemos. si, porque vagamos, nos divagamos un poco, pero para redondear un poquito el tema que nos convocaba hoy, por un lado Exacto. tenemos, para las personas que se han incorporado, porque se han incorporado personas ahora, a pesar de que va a quedar grabado y lo pueden ver, pero vamos a resumirle, que en realidad el tema del solsticio Sí, va, evidentemente energéticamente nos va a tocar diferente si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, que para el hemisferio norte es el día de mayor oscuridad, sí, ¿no? De la noche más larga, y sí, para el hemisferio sur es el día más largo, ¿no? exactamente. La máxima luz. Entonces, en cualquiera de los dos hemisferios, de lo que se trata es justamente de vivir este solsticio con conciencia para poner el foco en lo único que importa, que es la luz de nosotros, ya sea de brillo hacia afuera o buscándola dentro de nuestra caverna, ¿no? Exacto. Porque recordemos que el nacimiento de Jesucristo ¿no? En una caverna, o sea, toda esa simbología con respecto al corazón, donde está el átomo nous, ¿no? Que es nuestra chispa divina, tiene que ver con aquello de la semilla que necesita oscuridad para germinar. Así Exacto. que en cualquiera de los dos casos, tu recomendación era hoy que nos decías que nos hiciéramos un altarcito, que pongamos intenciones, danos un ejemplo, ¿qué harías vos, por ejemplo, en tu casa? Viste que a nosotros nos gustan las recetas. A ver, aquí se pueden hacer dos cosas. Si queréis un modo sencillo es donde os vibre en la casa montar un altar. ¿Qué podéis poner en el altar? A ver, teniendo en cuenta, si me centro en que es Capricornio y que es el primer chakra, que es Saturno, yo me centraría mucho en la parte de esa energía. Entonces, yo recomiendo o piedras de color rojo, que es el color de ese chakra, o si queréis algo más profundo y más potente, porque hay que tener en cuenta que hay diferencias. Los minerales de color rojo van por coloroterapia, es decir, que cogemos la vibración del color que sea igual que la vibración del color del chakra. Pero hay otros minerales que funcionan como con la teoría de las asignaturas, que lo que nos dice es que hay minerales, animales, metales y plantas que por su composición química, color, etcétera, vibran igual que el chakra. Entonces, para mí eso es mucho más potente, porque le estamos Ah, entregando la misma vibración. ¿Vale? Entonces, el mineral para mí por excelencia para el altar es la obsidiana negra. Es wow, una piedra muy potente. wow. Tengo un huevo de obsidiana negra. Ah, y tengo, Pues, miren, ¿tienes qué? Perdona.
No, no, iba a decir, tengo, pero vos no me ves. Te iba a mostrar una piedra, pero no importa. No, no, yo no la veo. Para los que habéis No me ves, entrado no ahora, me yo ves. no la estoy viendo. Bueno, Entonces, se la muestro a los amigos. Acá la tengo la obsidiana, pero opaca, o sea, sin pulir. Y es pulida o sin pulir, tienen el mismo valor. Eso no tiene que preocuparle a nadie. O sea que una obsidiana negra sería súper potente. Para mí es la estrella de ese chakra. Y entonces, de plantas, tenéis que coger de árboles que sean de estos que crecen lento. En plan, robles, encinas, olivos. Todas estas plantas que son como más lentas, porque Capricornio es de Saturno y Saturno también es el dios del tiempo, es Cronos. Entonces es como también le da mucha lentitud a las cosas. Entonces hay que coger árboles que sean así, como lentos, ¿vale? Entonces el olivo, el roble, la encina, todos estos, coger una ramita y ponerlo también, lo podéis poner, nada, un trocito pequeño y lo ponéis allí en el altar. Del incienso podéis poner mirra, es muy potente la mirra para este chakra. Y entonces yo lo que hago, por si a alguien le sirve, es me pongo como una especie de platito y pongo la ramita de la planta, el mineral y al lado una vela chiquitita. Y entonces la enciendo y me pongo delante, incluso le podéis poner el incienso, ¿no? Y me pongo delante y entonces muchas veces la acompaño con el mantra o con la frecuencia solfecho. En el canal de YouTube de Terapia Slam, ¿vale? Que es el canal mío, podéis encontrar una lista de reproducción tanto de mantras como de frecuencias y podéis ver cuál es correspondiente a la del primer chakra, que es lo que estamos trabajando con este solsticio, ¿vale? Porque entra Capricornio. Entonces, para el mantra sería el LAM y la frecuencia es la 300 y algo. El algo nunca me acuerdo, creo que es o 369 o 396. Solo hay una 300, o sea, pero nunca me acuerdo del resto del número. Nunca me acuerdo, es una cosa que no me entra, pero sé que es la 300. Entonces podéis coger y el día del solsticio, si queréis, os podéis poner delante del altar porque pensad que como estamos juntando muchos elementos que vibran como el primer chakra, ahí se está haciendo un conjunto de vibración súper, súper potente que si meditamos delante o hacemos una intención delante, va a potenciar mucho la sanación o el entender qué nos está pasando. Que ahora hablaremos un momento de lo que está pasando el sol por ahí, ¿vale? Pero es un punto muy potente. Entonces, si os ponéis delante del altar y creáis una intención de que os ayude a sanar, a ver, ahora explicaremos el qué, pero que os ayude, o meditáis o escucháis frecuencia delante suyo, no solo os ayuda a sanar la meditación o el mantra o la frecuencia que escuchéis, sino que además todo lo que emite ese altar también ayuda muchísimo a sanar. Entonces es una cosa súper bonita de hacer, de ponerlo ahí. perfecto, perfecto. Y para los capricornianos que nos están viendo o nos van a ver, creo que no hay ningún Capricornio con nosotros ahora. Me parece que no. Em, hablamos de la diferencia, Aramos dijo el mosquito, habló Rosa, de la diferencia de ser un Capricornio en el hemisferio norte que un Capricornio en el hemisferio sur, ¿no? Eso está interesante, bueno, va a quedar grabado para no repetirnos. Así que, ¿alguna sugerencia? Dice que estamos en los últimos días del año, en los últimos 15 días, 14 días, ¿no? Del año. Sí, 15 días está bien. No sé, ¿alguna sugerencia desde cómo se vienen los movimientos en el cielo para hacer este salto? Está bien, es un año gregoriano, está tocado, ya sabemos, pero de cualquier forma estamos viviendo ese tiempo. Así que por algo estamos viviendo ese tiempo. Eh, ¿Alguna sugerencia tuya, Rosita, como para decir, bueno, no sé, por acá, por allá? Varios comunicadores están hablando de desprendernos, ¿no? De desprendernos de cosas que siempre se ha hecho en fin de año. Uno trata de tirar lo que no usa o regalar o mover
Y digo trata porque en mi caso es trata, o sea, yo me cuesta bastante desapegarme, sí. Hay amigas que, o sea, tienen su bolsa ahí, hacen pim y no miran, y yo no. O sea, que esto no, que se puede transformar, y ni siquiera es por acaparadora, es simplemente porque no tengo el concepto de que algo ya no sirve. Para mí todo sirve siempre y todo se renueva, ¿no? Entonces, a la basura casi no va nada, solamente lo totalmente inútil y lo demás va a regalar, o sea, a donar o lo que sea, pero claro, esa parte de desprendimiento se me hace más lenta, se me dificulta un poco porque, sí, pero bueno, en eso Bueno, estamos. porque también tienes el estelium de Virgo. Virgo cuando se pone organizador se pone demasiado severo organizando, porque se da mucho el exceso. Entonces, ¿qué Horrible. pasa? Que entonces, yo soy mentalmente Virgo porque tengo Mercurio allí, pero yo lo entiendo perfectamente, porque ¿qué ocurre? Que entonces te obsesionas, porque piensas esto, más muy, muy meticuloso, muy de No, los no, detalles, y de yo, terror. exacto, y llega un punto que te satura. Entonces prefieres no hacerlo que ponerte, porque como te pongas, sabes que va a ser como una locura, ¿no? Entonces es eso. Pero esto que me decías, que es bueno para este último tiempo que nos queda en diciembre, justamente, que es lo que iba a decir que no había explicado, ¿no? Que es el tema de que el Sol está pasando por Capricornio. Entonces, aquí dos cosas. Uno, para los Capricornio, felicidades, como he dicho antes, pero también es un año nuevo, entonces es súper interesante saber qué os va a traer, ¿no? Es un inicio nuevo de energía, ¿no? Entonces, celebrarlo y tal. Pero para el resto de los mortales, ¿vale? El Sol en nuestra carta astrológica está pasando por Capricornio. El Sol siempre que pasa por encima de unos planetas los iluminan, les aporta energía y luz. Entonces esos planetas se activan. Entonces sería muy interesante que pudierais miraros vuestra carta, que en astro.com lo podéis hacer gratuitamente y si tenéis alguna duda, pues lo podéis preguntar y si no por internet sabéis que siempre ponéis, ¿qué es esto en esto? Y ya está, ¿no? ¿Qué es que tengo Júpiter en Capricornio? ¿Qué es? ¿No? Pues os lo pueden explicar, ¿no? Pero es muy interesante porque entonces si el Sol ilumina vuestros planetas, vais a ver que se mueve vuestra energía. Es muy mágico porque vais a ver que se mueve la energía, ¿no? En plan, pues si pasa por encima de la Luna o pasa por encima de Marte o pasa pues, por cualquier planeta, da un punch de energía, lo ilumina y como que la activa, le da calorcito, por decirlo de algún modo, ¿no? Y encima también se va a activar la casa, ¿no? Si está en la casa de los hijos, si está en la casa del marido, si está en la casa de cualquier cosa, ¿no? Del trabajo. Entonces, es muy interesante intentar verlo como un observador, ¿no? Como si estuviéramos viendo una película. Porque entonces, si sabes en qué casa está y qué planeta está moviendo, puedes ver que se transforma eso en tu caso, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué ocurre? Que si tú coges, y por ejemplo en mi caso, yo tengo Júpiter en Capricornio en la casa 7. Entonces seguramente me voy a expandir mucho con la gente, porque la casa 7 es la pareja o la gente en sí, cómo me relaciono con el otro y el otro conmigo, ¿no? Y Júpiter es la expansión. Así que cuando el Sol pase por encima me voy a expandir mucho con mi pareja o con la gente que esté a mi alrededor y voy a crecer muchísimo en ese sentido, ¿no? Entonces, pues es interesante verlo, ¿no? Porque encima te pones así en plan, ¿no? En plan espectador, comiendo palomitas, ¿no? Y entonces puedes ver que hay cambios y dices, wow, qué impresionante, ¿no? Y es divertido y encima puedes ir a favor de ello, ¿no? Apoyando esa energía, dejándote llevar, ¿no? Y dices, sí, me voy a expandir, voy a crecer, ¿no? O cualquier cosa. O incluso si entráis en guerra, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tenéis Marte en Capricornio, pues el punto de acción, de guerra y tal también se va a activar, ¿no? Entonces es muy interesante verlo en la carta. Pero fuera de esto, esta energía que nos trae es una buena época para mirar proyectos, ¿no? No solo para hacer esa limpieza que ha dicho Marilyn, sino el punto de coger y observar toda esa parte de qué proyectos tenemos, qué queremos hacer, qué nos planteamos, cómo pensarlos, ¿no? Cómo proyectarlos. Entonces, como este 2025 ha sido un año de mucho movimiento,
¿no? Y que hemos tenido que soltar cosas y renovarnos y ha costado, pues ahora es bueno decir, bueno, pues ahora me replanteo, ¿no? Esta parte de Capricornio, que es de ponerme una meta y cómo la voy a trabajar, ¿no? No hace falta activarla ahora, no hace falta llevarla a la práctica, sobre todo si somos del hemisferio norte, porque no es el momento, pero sí el replantearnos todo esto, ¿no? El tema. Y también, como es un signo de Saturno, cómo estamos presentes en la materia, cómo nos presentamos aquí en la materia, ¿sabes? Eso también es muy interesante, porque podemos reconocernos si estamos muy limitados, con muchos miedos, con pocos miedos, muy rígidos, poco rígidos. Entonces también es una buena época para observar todo eso. Claro, y abrazarse, ¿no? Como vos decías, mirándome a mí misma, esto que decís cuando cae en un exceso, se pasa y tira todo la miércoles. Claro, pero abrazarnos y acompañarnos y comprendernos que estamos en un proceso, que está todo súper complejo, que de verdad, por más herramientas que tengamos, hay que ser valientes de estar encarnados en este instante del espacio-tiempo y hay que, eso, hay que mimarnos, hay que acompañarnos y abrazarnos y contemplarnos, ¿no? A nosotros mismos, mirando todo lo que de verdad hemos cambiado, lo que hemos hecho. Yo creo que quien se mira, no sé, un año atrás, ve otra persona, ve otra Exacto. persona. Nos miramos un mes atrás y ya a veces ves cambios también. Y eso es muy valioso porque quiere decir que estamos en constante expansión, ¿no? Evolución, expansión de conciencia, cambios de perspectivas. Está súper, súper poderoso. Y como bien sabemos, el movimiento que hacemos en nosotros lo hacemos sí o sí en el colectivo. Exacto, Siempre, siempre en el exacto. colectivo. Bueno, Rosita, vos no estás viendo la cámara, pero te cuento que Osiris, mi gatito, escuchó tu voz y ya vino hace un rato a acompañar y ahora lo subí a UPA y ahora volvió a venir, ahora está buscando lugarcito por ahí atrás mío, pero le gustó acompañar en el vivo. Mirá, ya se pone más expuesto arriba del sillón. Bueno, ellos también vibran, ¿verdad? Sí, 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 Yo no, totalmente. Yo no tengo seguridad del signo de Osiris, pero estoy casi segura que es de Tauro. Y les juro que es bien taurino. Sí, sí. Casi segura porque, bueno, en realidad lo encontré, así que no sé cuándo nació, no tengo la fecha, pero estoy casi segura que sí, que es de Tauro y se parece mucho. Les digo la verdad, se parece a taurino. Un Le gustará montón. mucho comer y dormir. Mucho, mucho. Se pasa en eso, de hecho. Se pasa, y yo, claro, cuando está aburrido y se despertó y lo primero que pide es comida, le digo, pero acabas de comer, o sea, no hace ni media hora. A ver, le digo yo, ponete a tejer, le digo yo, ponete a tejer. Claro, en vez de comer, ponete a tejer. El gato me mira como diciendo, ¿de qué me hablas? La vida es esto, es este disfrute. Bueno, Pero es muy Rosita, interesante eso que decías, porque es cierto, o sea, la gente no tiene que flagelarse por nada, ¿no? En cada momento hacemos lo que nos permite nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra luz, porque no vamos solos, dentro de nosotros está el ego, los miedos, los bloqueos, ¿no? Y cada época podemos hacer unas cosas, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, tomo muchas más decisiones y reacciono ante cosas con mucha más conciencia que hace 10 años, pero soy consciente de que las estoy haciendo mucho menos que las haré dentro de 10, supongo yo, tocamos madera, claro, que voy a evolucionar un poco, ¿no? Pero la cuestión es esa, ¿no? Entonces, cada época hacemos lo que nos permite todo esto, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de cosas, no nos lo tenemos que tomar así como una carga, ¿no? En plan, oh, ¿qué he hecho? Madre mía, ¿cómo he podido hacer esto? Sino en plan, vale, yo hasta ahora he actuado así porque es lo que yo me podía permitir, ¿no? Por mis miedos, por mis bloqueos, por mis inseguridades, por mil cosas. A partir de ahora voy a intentar soltar lo máximo posible e ir hacia otra cosa, ¿no? Pero amar eso, no ir en contra, porque entonces nos volvemos a flagelar y nos volvemos a maltratar, ¿no? Ese no es el tema, ¿no? El tema es abrazarnos y decirnos, gracias porque he hecho esto y me ha ayudado, ¿no? Eh, si yo me volví más arisca con la gente o me hice un muro y me protegí,
doy gracias a eso, porque eso me ayudó a sobrevivir, ¿no? Si no hubiera Claro, hecho eso, a lo mejor los miedos, los traumas me habían consumido y a lo mejor no estaría aquí, ¿no? Entonces, claro. lo importante es, Claro, por eso lo importante es prestar atención a lo que tenemos, a lo que hemos avanzado y no a lo que nos falta, porque si no es como que nunca llegamos a ser suficientes, parece. Pero nada, dice Noel que decía que la misma energía ya nos pone los límites de los excesos, ¿no? Eh, Dice también que comenzamos un momento maduro de crecimiento y de amor, claro. Yo siento que la humanidad está cambiando de octava, tenemos que cambiar sí o sí, dejamos de ser niños o tenemos que dejar de ser niños para ser adolescentes, ¿no? Y ya no esperar todo en el afuera, todo en papá y mamá, sino que tenemos que empezar a gestionar nuestra propia creación, crear nuestro propio mundo. Hay un tema que me tiene ahí con muchísimas ganas de abrir, que todavía no tengo con quién, o sea, no apareció quién, pero es abrir el tema de la responsabilidad como creadores, como co-creadores, de lo que observamos, ni siquiera de nuestra propia vida, de lo que miramos alrededor, ¿no? Yo soy tu hermana y veo determinadas características en vos, y si yo las fijo con mi atención, no vas a poder cambiar lo que quieres cambiar porque yo te estoy punzando con toda mi energía, aunque sea negativa, o sea, aunque sea negando eso, eh, voy a estar ayudando a que manifiestes eso aunque no quieras. Y uno puede decir, no, eso es cuento chino, porque cada uno es responsable de lo que... No, el entorno nos afecta, por supuesto que nos afecta. Y más si lo dejamos permeable. Por eso nosotros insistimos tanto, ¿no? En el tema de la, bueno, de tener además de los chakras alineados, de tener el aura, no voy a decir cerrada, pero controlada, ¿no? Pedir protección, estar al tanto de nuestro campo energético, no dejarlo así, ¿no? A la Bartola. Y lo digo yo, lo dejo mucho a la Bartola la mayoría del tiempo. Pero hay que tener conciencia, claro, hay que tener conciencia, porque si no, estamos permitiendo que el observador, que capaz que no tiene muy claro que tiene el poder ese de incidir tanto en mi creación, interfiera en lo que estoy creando. Bueno, mi amor, quiero hacer solamente un comentario ahí a Sofi, que dice que me conoció con Aquilla. Les cuento que voy a estar con Aquilla de nuevo este sábado. Estoy por hacer el flyer, así que es muy interesante. Aquilla tiene mucha información también muy fresca, tiene una forma muy hermosa de expresarse y de compartirse. Y lo que a mí me llega es que siempre las canalizaciones que hace y los mensajes que reciba, yo lo siento como canal también, y lo siento muy auténtico. Así que, bueno, nada, cada uno desde su particularidad y desde su virtud, desde su don único, ¿no? Como esos puntos únicos que somos en la red, damos lo mejor. Rosita, encantada de la vida, así que después de Navidad nos estamos viendo, sí, el día 30. el día 30, eso, exacto, Haremos perfecto. un repaso de todo 2025, porque ha sido un año potente que aún tiene que terminar en el año que viene, pero eso lo hablaremos ya en enero. Y haremos un repaso para que la gente pues saber cómo ha sentido, cómo se han movido. Perfecto. Y si nos da el tiempo, podemos hacer algunas de esas consultas express que hacemos con los que están presentes. Así Exacto. también tenemos una motivación para poder estar en vivo, que sabemos que hay muchas ocupaciones, pero bueno, también está lindo poder recibir una devolución tuya para empezar el año. Sí. Y si me Bueno, permites simplemente decir que si alguien tiene claro, interés de aprender todo este idioma, porque yo siempre digo que la astrología es como un idioma, en enero, perdón, en empezamos el enero. curso. A finales de Claro, enero empezamos el curso de astrología. Entonces, si a alguien le claro que sí. interesa, Maravilloso. Yo voy a poner esa información después también en mi Instagram para que la gente pueda tener el enlace. Bueno, también pongo tu página, también pongo la página de YouTube para que vayan a sí, buscarlas,
ay Dios, se me fueron las, ¿cómo es? Las Los frecuencias, mantras, las frecuencia. No, eso, la palabra frecuencia, solfeggio quería decir, pero no me salía de frecuencia. Las frecuencias y los mantras, ahí está, y todas esas cosas que nos ayudan a poder estar en el presente, ¿no? Sobre todo, bueno, por acá en el hemisferio sur, que está llegando también los calorcitos y que es como parece que todo se exacerba más con las fiestas y está todo el mundo, yo comentaba hoy más temprano, el tránsito estaba insoportable y eso que Montevideo es una ciudad chica, o sea, realmente no somos una ciudad grande, al contrario, somos todos chiquitos, nosotros tenemos todos chiquitos, país chiquito, ciudad chiquita, pero bueno, es muy importante estar en el presente, la respiración, el poder mantrear, aunque sea mantrear nuestro nombre, cantar, ¿no? Nos lleva al presente, lo que se le llama la clave de sol, quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo, ¿no? Para llevarnos al presente y habitarnos, porque si no es muy fácil quedar expuestos a esas energías que están revueltas alrededor de nosotros. Bueno, Rosy, te abrazo. Lamento que no me hayas podido ver las caras que hago, siempre los gestos y todo mientras que ya lo verás. Bueno, el próximo día seguro que te veo. Tendremos suerte y te veré. Claro que sí. Solamente Gracias a todas las personas que nos acompañaron, gracias a todos los presentes, a todos los que nos van a ver en diferido, y bueno, bienvenidos a este espacio que repetimos, se va a dar cada 15 días, 2 semanas, con actualización del cielo, y bueno, con consultas así personales en la medida de lo posible. Sí, pequeñas clases también para que la gente aprenda un poquito más de todo esto. Perfecto. Gracias, mi amor. Sí, amor. Feliz Navidad. Igualmente. A Gracias, todos. a todos. Disfrutarlo muchísimo. Besos y abrazos. Chao, chao. Chao, amor. Gracias. A ti.